podamos grabarla. Para los que no se puedan conectar ahorita en vivo, yo voy a dejar grabada la reunión, solo que como que casi, por ejemplo, en mecánica me tardo casi una hora, espero tardarme un poquito menos acá. Em, Vamos a tratar de subir los videos, casi se tarda como entre 45 minutos a una hora que se cree el video en el drive en el drive de la unidad, en el Google Drive. Entonces vamos pues a proceder a dejar el video para que quede constancia de las personas que no se puedan conectar. Cuando yo suba el video a la clase de Classroom, puedan repetir varias veces esta clase el día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los exámenes? Pues los exámenes siguen ahí. Lamentablemente ya no vamos a tener 3 parciales, vamos a tener solamente 2. Esperemos en Dios tener 2, ¿verdad? Y de todo lo que les vaya yo a dejar acá, de los videos, de las presentaciones, de los ejercicios, vamos a hacer comprensiones de lectura, pues cada semana. Por ejemplo, lo que presentemos de aquí hasta el día lunes, y yo el jueves les voy a dar una tarea por medio de aquí, se les va a dar un tiempo para contestar y la contestan, va a valer unos 2, 3 puntos de la clase y así como vamos a llenar un parcial. Obviamente, pues tienen a su disposición todas las herramientas que puedan tener en su casa para contestar. Obviamente no les voy a decir no usen su libro, no usen su cuaderno, porque aunque se los diga, igual lo van a usar. Entonces, yo ya sé a qué nos vamos a enfrentar y pues para mí no es ningún problema que puedan usar cualquier herramienta que tengan a la mano para contestar sus exámenes no son exámenes, ¿verdad? Sus comprensiones de lectura que les pueda mandar por aquí y alguna que otra tarea de algún uno o dos o tres problemas lo más que puedan hacer ustedes en casa. Eh, el primer parcial seguirá valiendo 15 puntos, dice Kevin Eliazar. Pues por el momento sí. Ponga música para que haya más ambiente. No puedo porque el ambiente es la clase y si pongo música sería una clase de música, entonces lamentablemente no puedo. ¿Sí? Es como que si estuviéramos en el aula, jóvenes, en el aula no puedo poner mi celular con mi música y dar la clase, no se puede. Y con el reporte que se tenía que entregar hoy, muy bien, Alexia, lo vamos a entregar el próximo martes. Entonces tienen todavía de aquí al próximo martes para que puedan entregar los reportes del laboratorio de física y también voy a dejar tareas del laboratorio, o sea, no tareas, sino documentos que puedan leer. ¿Qué es lo que tienen que hacer para cuando estemos? Porque las prácticas sí van a ser en vivo, o sea, nos tenemos que esperar hasta llegar a la universidad para hacerlas. Pero sí, siempre va a ser en grupo ese reporte. Como ya lo tienen hecho, sí, pero ya no se pueden juntar a hacer ningún reporte. Ya todo lo que pueda dejar yo ahorita en este curso virtual, todo es individual, jóvenes. Me va a llevar la tristeza calificando, ¿verdad? Pero eh, no podemos dejar tareas en grupo. No se pueden dejar tareas en grupo y no se pueden juntar a hacer ninguna tarea ni a estudiar. Póngale -5 al que dijo de la música, dice Christopher. No, pero igual yo les explico ¿verdad? De buena forma para que no entremos en otra cosa. Sí podríamos poner música, pero no es el ambiente adecuado. Lo que sí podría hacer es poner música. Si les dejo un ejercicio y que ustedes lo estén resolviendo dentro de lo que yo estoy dando en la clase, podríamos poner un poquito de música, pero en cuestión de gustos es muy variada la cosa y pues no voy a quedar bien con todos, ¿sí? Bueno, va a haber recreo, dice, ya recreo hay todos los días, ¿verdad? No vaya a poner reggaetón, por favor, no, no me gusta el reggaetón, ¿verdad? Usted dará un horario específico de clases, por lo regular voy a tratar de dar la clase a la hora de la clase, a la hora de la clase. A la hora de la clase vamos a dar la clase. Voy a tratar de empezar. Hoy empezamos tarde, ¿verdad? Vamos a empezar a tratar de empezar a las 11:30 en punto, como que estuviéramos en la U.
Inge, ¿qué pasa con los que no dimos los 75 quetzales? Pues se rayó porque lo voy a poder dar cuando regresemos a la U. Ponga Tusa, no puedo poner Tusa. Voy a ir por las tortillas, dice. Bueno, le damos unos 10 minutos, pero como estamos grabando la clase, no hay ningún problema, la puede ver por la tarde, noche en su casa, váyase tranquilo a comprar las tortillas, siempre y cuando, si van a salir jóvenes, lo que les voy a recomendar es que solo salgan una vez al día. De verdad, tomemos conciencia. Por si no se enteraron, creo que en Europa la Organización Mundial de la Salud quiere poner toque de queda porque la situación se está complicando. Entonces, no esperemos llegar a eso, hagamos caso. La situación, sinceramente, en Guatemala no, pero en Europa es muy grave. Se sigue muriendo la gente. El caso de Italia fue que cerraron todo, dijeron que iban a cerrar, estar en cuarentena y lo que pasó fue que toda la gente agarró como que, así como dicen unos compañeros aquí, se fueron de vacaciones, se fueron a la playa, se juntaron en los parques y ya habían muchos infectados y miren, y ahora no pueden parar. Ahora que ya están en cuarentena, siguen saliendo más casos en Italia. Llevan la misma cantidad de muertos que China. Y en China ya están controlando la pandemia. Entonces, sí es complicado, ¿verdad? Es más, si salen a traer tortillas así como, ¿quién fue? A ver, como Josué Pérez, cuando salgan y regresen, antes de tocar a alguien, se lavan las manos. Lávense las manos con bastante agua y jabón. Inge, dicen que ya está la vacuna, sí, pero también ya está la vacuna del SIDA y solo funciona unos meses, entonces mejor mantengamos la precaución, porque muy posiblemente la vacuna aquí a Guatemala venga muy tarde y podríamos tener pues algunas muertes antes de que venga la vacuna. Entonces, de verdad, jóvenes, no, si no es necesario, no salgamos. Si quieren salir a las tortillas, pues vayan, pero solo salgan una vez al día. Y al día siguiente que salga su hermano o su papá o alguien la gente más vulnerable que son, me parece que los ancianos. Entonces, si es complicado, entonces, si pues ya tenemos que empezar a dar la clase el día de hoy y sobre todo, pues confirmar de que hoy se confirmó un caso más en Guatemala, ya son 8. Entonces, por favor, jóvenes, no dejemos que esto se complique para nuestro país. Entonces, gracias a todos por estar. Ya se abandonaron unos, me parece, y vamos a empezar aquí. Vamos a ver si me informan si están viendo mi pantalla. Espero que sí. Yo ya he puesto primero que es el movimiento con aceleración constante, que era lo que habíamos estado hablando en la última clase, ¿verdad? Son 6 diapositivas, ¿sí? Me dicen por favor si todos están viendo la clase y vamos a empezar. Dice aquí, ¿qué es la aceleración? Dice, pues por aceleración debemos entender que es el cambio de la velocidad dividido por el intervalo de tiempo durante el cual ocurre ese cambio. Pues, ¿cuál cambio? Ese cambio de velocidad. No es cualquier intervalo de tiempo, como les decía yo. Y así podemos decir que la aceleración promedio en su fórmula general es AX. AX significa la aceleración en el eje X. Y promedio porque está eh, medida por medio de un intervalo de tiempo relativamente grandes. La anterior fórmula significa que la aceleración promedio en el eje X es igual al cambio de la velocidad dividido dentro del intervalo de tiempo en el que sucede ese cambio. La aceleración también la podemos escribir, ya saben que un delta de velocidad se escribe como una velocidad final menos una velocidad inicial dividido dentro del tiempo final menos el tiempo inicial.
En algunas situaciones, dice, el valor de la aceleración promedio puede ser diferente durante distintos intervalos de tiempo. O sea que la aceleración promedio va a ir cambiando conforme cambie el tiempo. Esto sucede cuando tenemos ya ecuaciones cuadráticas o de grado 3 y 4, elevadas al cubo y elevadas a la cuarta. Entonces dice que es útil definir la aceleración instantánea para esos casos donde ya la aceleración está cambiando como el límite de la aceleración promedio conforme delta t tiende a cero. Vamos a ver, creo que ahí alguien se quiere unir a la conversación, ¿verdad? Le vamos a dar, o han mandado un mensaje, dice, ay, al rato, bueno. Jóvenes, yo estoy muy pendiente de los comentarios y de las dudas que me están poniendo y ahí al rato, Inge, voy a ver Netflix, no me parece un comentario acertado para la clase. Recuerden, jóvenes, que por el respeto a que yo estoy preparando las clases, ¿sí? Es necesario que tengamos el debido respeto hacia el docente. Yo con ustedes estoy hablando con mucho respeto y he preparado esta clase para que podamos seguir. Si alguien no quiere, jóvenes, por favor, evítese estos comentarios, sálgase de la en vivo y la ve más tarde. Sí, por favor. Por favor, Josué, evitémonos ese tipo de comentarios. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra clase, ¿verdad? Que teníamos acá el movimiento y dijimos que la aceleración en X es el límite cuando delta t tiende a cero de el delta X de la velocidad en X dividido el tiempo. La ecuación significa que la aceleración instantánea es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que por definición es la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo. También podemos decir que en un movimiento en una sola dimensión, la aceleración es igual a la segunda derivada de x. Y por x entendemos obviamente la posición. Recuérdense que si yo derivo la posición, nos va a dar la velocidad. Y si derivamos la velocidad, nos va a dar la aceleración. O sea que si yo derivo dos veces la posición, me va a dar la aceleración. Podemos ver la relación anterior en la gráfica siguiente, que es la que tienen todos en el libro. No tienen todos, ¿verdad? Porque no todos tienen el libro. Yo la he sacado del libro de Serway, ¿sí? Que es la figura 2.7, donde vemos que la aceleración en cualquier momento es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva velocidad. Por ejemplo, aquí vemos velocidad contra el tiempo y aquí tenemos su gráfica aceleración contra el tiempo. Por ejemplo, como vemos aquí en el tiempo B, si yo saco la pendiente en este punto, ¿sí? Perdón, si yo saco la pendiente en este punto, voy a tener una recta horizontal. Y la recta horizontal tiene pendiente cero, la cual se ve reflejada precisamente en el tiempo B, aquí precisamente en este punto. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí, igual aquí, miren, aquí la velocidad es cero, ¿sí? Pero donde la velocidad cambió de negativo a positivo, tenemos una aceleración máxima, tenemos un punto de inflexión. O sea, todo lo que puedan estar viendo en Mate 2 lo debemos de aplicar tanto a las gráficas de física básica. Por eso es que tenemos que tener aquí también, miren jóvenes, otro punto de expresión que viene de positivo a negativo. Entonces tenemos otra pendiente aquí abajo de la curva de aceleración. Entonces dice que la aceleración instantánea se obtiene de la gráfica velocidad-tiempo. En cada instante, la aceleración en la gráfica de aceleración en X en función del tiempo es igual a la pendiente de la línea tangente de la curva velocidad en X en función del tiempo. Y obviamente, como les dije en la clase, vamos a tener, aparte del análisis gráfico, de los gráficos velocidad, posición, velocidad
y aceleración, tenemos estas 4 fórmulas que, como les expliqué en la clase última que tuvimos antes del coronavirus, vamos a usar estas y ya sabemos de dónde salen, ¿verdad? ¿De dónde salen? Pues salen de los gráficos. Donde vemos que delta X que tenemos acá es el desplazamiento, el cual podemos siempre reemplazar por X final menos X inicial, que indica el cambio de posición. O sea que cuando nos pidan el desplazamiento, con hallar el delta X, ahí nos quedamos. Si nos piden hallar el cambio de posición, es esta misma fórmula y este delta X lo vamos a sustituir por X final menos X inicial. Y eso aplica para todos los deltas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos delta X, ya dijimos que es el desplazamiento, y si queremos hallar un cambio de posición, lo cambiamos por la diferencia de las posiciones, la final menos la inicial. La BF significa la velocidad final del movimiento y la B sub O significa velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. ¿Sí? Entonces, en este momento, para ejemplificar una cosa de estas, ¿sí? Yo aquí tengo el documento de Word donde he estado trabajando, ¿sí? Y aquí están las fórmulas con el editor de fórmulas y lo que vamos a hacer, vamos a ver si alguien más se quiere unir. Dice Pablo Velázquez que la aplicación lo sacó del video de llamada, dice, bueno. Pero igual vamos, como les digo, estoy grabando la clase y en la tarde-noche yo voy a compartir el link en Classroom para que la puedan seguir viendo. Igual él puede reconectarse. Si ya tiene el pin y yo ya le di a admitir una vez, él se puede volver a reconectar. Muchas veces, a veces es el ancho de banda o que hay más gente en su casa conectada a internet y es complicado cuando hay 4 o 5 dispositivos tener el mismo ancho de banda para todos. Bueno, sigamos. Aquí, este no es este. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver un movimiento lineal de este tipo, que yo me voy de un lugar a otro, independientemente del movimiento. ¿Sí? De una vez vamos a poner aquí los grosores. Digamos que nuestro movimiento va de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces yo puedo tener en este punto inicial, ¿sí? Yo puedo tener aquí, precisamente aquí, yo puedo tener una velocidad inicial, una posición inicial, ¿sí? También yo puedo estar aquí y puedo tener otro dato acá. Como quien dice, yo puedo tener aquí pues un punto A, yo puedo tener aquí un punto B y yo puedo tener un punto C. Tanto velocidad inicial como velocidad final es relativo. ¿A qué me refiero con relativo? ¿Sí? A que yo puedo analizar mi sección que va de A hacia B, ¿sí? Yo puedo analizar solo este movimiento. Entonces, todo lo que sea inicial, ¿sí? Todo lo que sea inicial va a estar en A. Y lo final estará en B. ¿Sí? Yo puedo tener una velocidad en A, una posición en A, un tiempo en A, que esos van a ser los iniciales. Puedo tener una velocidad en el punto B, un tiempo en el punto B y una posición en el punto B. Eso puede ser la final, o sea, vamos ahí. Ahora, veamos, si yo voy a analizar un segundo movimiento que está de aquí para acá, que puede ser
absolutamente el mismo problema, le voy a poner una flechita verde para que veamos que es diferente el movimiento, ¿sí? Entonces aquí, vamos a poner aquí, hay todos los tips que vayan corrigiendo todas las cosas y ahí está, muy bien. Entonces, si analizamos el movimiento de A hacia B, lo inicial estará en A y lo final estará en B. Entonces, podemos tener tiempo en A, al revés, ¿verdad? Vamos a poner tiempo en A y vamos a tener también un tiempo, un tiempo en B. Yo voy a tener una velocidad en A, ¿sí? Y voy a tener también una velocidad en B. Me pierden las letras. Y puedo tener también una posición en A y una posición en B. Entonces, lo que mirábamos y les decía que es relativo, porque si estoy analizando el movimiento de A hacia B, lo inicial va en A, que es tiempo en A, velocidad en A y posición en A, va a ser lo inicial y el tiempo en B, velocidad en B y posición en B, va a ser lo final. Ahora bien, si hacemos lo segundo, que es analizar el movimiento, ¿sí? Si yo analizo el movimiento del punto B al punto C, que lo voy a copiar aquí, como aquí sí vamos a hacer el copy paste, ¿verdad? Yo lo inicial estará en B y lo final estará en C. Entonces lo inicial será aquí todo en B, ¿sí? Y aquí estará todo en el tiempo C. Y obviamente si analizo también de A hasta C en un movimiento, pues obviamente yo voy a tener lo inicial en A y lo final en C. Y así mismo pasa si yo voy a hacer un análisis al revés. ¿Cómo al revés? Que yo voy a hacer el análisis en este tipo de situaciones. Si yo analizo ya esto acá, pues obviamente los puntos cambian. Mi inicial va a estar en C y mi final va a estar en B. Por eso siempre les digo que siempre lo inicial y lo final es relativo. ¿Relativo a qué? Relativo al pedazo, perdón, a la parte del problema que yo esté analizando. Y básicamente esto es lo que debemos de ver si estamos viendo este tipo de movimientos para, para la aceleración en una sola dimensión. El Google Classroom como parte de todo esto. Aparte de ello, ¿sí? Yo he dejado en el Classroom
ya cierta cantidad me parece que ya tenemos, ya si logran ver ustedes aquí en el Classroom, ya tenemos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6 y clase 7. O sea, son videos que ustedes tienen que ver obligatoriamente, ¿sí? Para ir verificando todos estos contenidos que yo les estoy dando. Aquí el ingeniero colega, el licenciado César, precisamente se llama igual, casi igual, se llama igual que yo, los nombres se llama César Antonio Izquierdo, ¿sí? Él es un licenciado en física aplicada, trabajó mucho tiempo en la Universidad de San Carlos, fue mi catedrático ahí en Guatí. Él es muy buen catedrático y pues él tiene muchos análisis de lo que vamos a estar haciendo nosotros en clase, por favor. Entonces, les voy a suplicar que lean y vean estos movimientos. Por ejemplo, aquí creo que esta era mi última, sí, esta es mi última diapositiva del día de hoy. Y lo que vamos a ver ahora les vamos a explicar un poquito cómo funciona esto de la aproximación numérica de la velocidad y la aceleración. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda con lo que acabo de explicar. Si todos estamos ahí pendientes, ya nos bajó la audiencia. Bueno, y si desean pueden hacer alguna pregunta o una consulta. Voy a dar un minuto para ver si se animan a hablar o escribir en el pequeño chat que tenemos aquí. Si tienen alguna duda de lo que he estado explicando hasta este momento. Creo que esto ya lo habíamos visto en la clase, ¿verdad? Bueno, no habiendo ninguna duda, vamos a ver cómo está esto de la aproximación numérica de la velocidad. El enunciado dice, la posición de una partícula en distintos instantes de tiempo es aproximadamente, aquí está, ya se animó alguien. Muy bien, dice Berman. Entonces todos los puntos iniciales y finales van a cambiar según sea el planteamiento afirmativo. Según la parte que yo esté verificando de mi problema, así va a ser como yo vaya a poner inicial y final. Como les explicaba en mi documento de Word, ¿sí? Yo puedo tener un problema que tenga 3 o más puntos, como es el caso precisamente de este que vamos a ver ahorita, que hay muchos puntos. Entonces, el inicial está en A y el final está en B. Luego, si yo analizo de B hacia C, todo lo que yo pueda hallar como final aquí en B, miren, va a pasar a ser inicial. Si hago una flechita, si le pongo una flechita aquí en color rojo, ¿verdad? Todo esto que teníamos se me fue ahí hasta aquí. Miren, todo esto que teníamos aquí como final de A hacia B, nos va a quedar ahora como inicial si yo lo veo de B hacia C. No con decir yo final, va a ser el final del problema. No, es el final a la parte del problema que yo voy a analizar. O sea, hay problemas que sí solo tienen dos puntos, A y B. O sea, lo que yo hay en B es lo final. O si yo tengo lo final, voy a hallar lo inicial con estas fórmulas. Pero si yo ya tengo más puntos, por ejemplo aquí lo que yo hallé que lo final va a estar en B, si yo ahora analizo de B hacia C, que es lo que dice aquí, ahora lo inicial, miren, va a ser B y el nuevo final va a ser C. Entonces, no porque diga yo final en B, va a seguir siendo final del movimiento. No sé, mi hijo, voy a buscar. Disculpen, jóvenes, pero bueno. Entonces, así va a ser el análisis. No, cuando yo diga final, va a ser final. ¿Qué es lo que podemos hacer?
lo que podemos hacer es que cuando estemos usando nuestras fórmulas, que son las que tenemos, acá, miren, yo ya no voy a, tal vez yo ya no voy a poder usar velocidad inicial, sino voy a usar el nombre de los puntos. Por ejemplo, yo puedo decir velocidad en B, que vamos a hablar de la segunda fórmula. Yo puedo decir, las voy a escribir en el Word, ¿verdad? Yo aquí podría decir que la velocidad, aplicando las fórmulas acá, que la velocidad en B va a ser igual a la velocidad de A más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Pero entonces aquí, ¿sí? Si yo me traslado a esta parte de aquí, ¿sí? Yo ya no voy a tener como velocidad final B, sino aquí voy a tener velocidad final C, va a ser igual a velocidad inicial B más aceleración por el tiempo. O sea, miren, yo no he cambiado nada de la estructura de la fórmula. Lo único que cambié de esta fórmula fueron las referencias de los puntos. Entonces, esto lo que vamos a hacer es siempre hacer referencia a los puntos. Aquí, ¿qué estoy hallando? Aquí estoy hallando una velocidad final. Pero velocidad final ¿en dónde? Velocidad final en B. ¿Sí? Velocidad final aquí en B. ¿Sí? Aquí estoy hallando esta velocidad final. Pero ahora yo ya conozco esta velocidad y quiero hallar la velocidad en C. Entonces la velocidad en C, miren, que es la final de este lado, va a ser igual a la inicial, pero yo la inicial la tomo como que fuera esta otra, ¿verdad? Miren, esta va a ser la misma y la misma magnitud y la misma dirección que esta que yo tengo acá. Ojalá me esté explicando, ¿verdad? Es la misma, pero la estructura de la fórmula también es la misma. ¿Qué estoy cambiando? Mi análisis de puntos. Entonces, eso es lo complicado cuando vemos este tipo de situaciones en este, en este lado, ¿verdad? Dice, ahí está. Y si el caso fuera el punto C al punto A, la magnitud del vector sería negativa o positiva. Obviamente, todo lo que se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Va a ser siempre un vector negativo. O sea, si yo estoy hallando una velocidad que va en este sentido, yo voy a tener un vector positivo, y si estoy hallando una velocidad que va hacia allá, voy a hallar un vector negativo. Entonces sí va a influir el signo de la velocidad. Igual con la aceleración, pero la aceleración es diferente, porque si yo tengo una aceleración negativa, dijimos que la íbamos a tomar como que fuera, o sea, no es como que la fuéramos a tomar, sino que estamos teniendo un movimiento de frenado. ¿Y a qué se refiere el frenado? ¿A qué se refiere el frenado? Pues a que vamos a ir de una velocidad muy grande a una velocidad más pequeña. Obviamente cuando estamos, el ejemplo clásico que yo les pongo, ustedes van ahí enfrente a la U, está el semáforo, van a 60 kilómetros por hora y ven que el semáforo se pone en rojo. Van a frenar y su auto, motocicleta o lo que estén yendo va a ir de 60, que es una velocidad muy alta, hacia cero. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el vector velocidad va hacia adelante y el frenado, que es la aceleración, va a ir hacia atrás. Entonces son vectores contrarios y vamos a tener una disminución. Cosa diferente pasa cuando nos da la luz verde el semáforo. Aceleramos, ¿verdad? Entonces tenemos el vector velocidad que va hacia adelante y el vector aceleración que va hacia adelante. Ambos vectores van en la misma posición
entonces tenemos un aumento. Vamos a ir de velocidad cero, que estábamos quietos, a una velocidad más grande que es a la que querramos ir. Obviamente yo digo 40 kilómetros por hora porque es el, el límite de velocidad en ciudad, ¿verdad? Pero lo vamos a verificar así. Obviamente siempre vamos a hacerlo con los cálculos de las fórmulas. Y como les vuelvo a repetir, siempre, siempre, siempre el tiempo va a ser positivo. Si nos dio algún tiempo negativo es porque algo hicimos mal. Posiblemente la referencia de la posición, el desplazamiento, van a pasar la posición y el desplazamiento van a pasar a otro plano. Ya. Inge, ¿puedo ir al baño? Y como les repito, jóvenes, no hagan ese tipo de preguntas, ¿no? Como también si pueden escuchar música en su casa o algo así, por favor. Em, bueno, entonces tenemos ese tipo de movimientos, ¿sí? Entonces, aclarada la duda ahí con Berman, sí, sí se da que si vamos a hacer el movimiento de aquí para acá, sí, obviamente, entonces la velocidad va a estar dirigida en ese punto de allá. Gracias. Y vamos a tener una velocidad pues negativa. Obviamente, acuérdense que todo lo que se mueve hacia la derecha es positivo y todo lo que se mueve hacia la izquierda es negativo. Entonces, siempre lo vamos a tener así, a no ser que el problema solo nos diga y nos hable de rapidez. Acuérdense que la diferencia entre velocidad y rapidez es que la rapidez es un escalar y ya la velocidad es un vector. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos? En que la rapidez no nos van a decir hacia dónde va. ¿Sí? Yo podría decir, un automóvil se mueve a 40 kilómetros por hora y desacelera. Yo puedo hacer mi dibujo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el problema me está dando rapidez y voy a tomar todo como positivo. En cambio, si ya nos están dando un vector, todo debe de ir conforme indican los signos vectoriales. Todo lo que va hacia la derecha es positivo, lo que va hacia la izquierda es negativo. Y hasta ahorita ese es el único movimiento que hemos hablado, que es en el eje X. Y como le repetí hace unos momentos, ¿verdad? Vamos a poner en pantalla el otro documento que tenemos a disposición ya ahí en la página de Classroom, que es la aproximación numérica de la velocidad y la aceleración, y es parte de de lo que les explicaba yo. Por ejemplo, dice, ¿en qué momento es máxima la velocidad? Ah, bueno, vamos a leerlo, dice. La posición de una partícula, oigan bien, están hablando de posición, dice. La posición de una partícula en distintos instantes de tiempo es aproximadamente, y ahí tenemos una tabla de datos. La T la pusieron arriba, ¿sí, jóvenes? Porque la T es el eje X. Siempre el tiempo, por favor, apréndanselo, pruébenlo con rojo, apúntenlo con rojo en cualquier lugar en su cuaderno, apréndanselo de memoria, que el tiempo siempre va en el eje X, siempre. Por eso aquí tenemos X, digamos, y aquí tenemos lo que va en el eje Y. Y esto es lo que les explicaba yo en la clase, que es lo confuso de física, ¿eh? Que la X, que es posición, la vamos a tener ahora en Y el tiempo es el tiempo y la vamos a tener en el eje X. Pero siempre lo vamos a dibujar acá. Entonces aquí yo ya me adelanté, ¿verdad? Ya les estoy presentando la... Y ya dijimos que es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Pero aquí no nos han dado, aquí solo nos dieron una tablita, que es la tabla de datos que tenemos precisamente hasta aquí. Es la tabla. Miren, precisamente la tabla va de 0 a 1 segundo. Entonces ustedes cuando dibujen su tablita, ¿sí? La van a tener que dibujar así como está esto. Y sería algo bueno que se pusieran a dibujarla en sus casas el día de hoy por la tarde. Miren que lo hagan en su papel milimetrado. Si ya lo tienen en casa, no vayan a salir a comprar. Y si no, pueden hacerlo a escala en una hoja de papel bond. ¿Sí? Vamos a ver, no hay.
Son WhatsApps, creo yo. Bueno, entonces aquí vamos a seguir y tenemos aquí que dice en qué momento es máxima la velocidad, en qué momento es nula y calcule aproximadamente la velocidad entre el intervalo entre t igual a 0 y t igual a 1 segundo. Aquí está t igual a 0 y aquí está t igual a 1 segundo. Miren, es todo esto de acá. Y dice, calcule aproximadamente la aceleración en el mismo intervalo. Entonces, aquí vamos a empezar por hallar la velocidad. La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Si no conocemos la posición como una función, ¿qué es lo que le decía? ¿Qué es lo que le decía la otra vez? Que una función de una velocidad, voy a regresar mi documento de Word, ¿sí? Y una posición de una velocidad, que x de t, ¿sí? Puede estar dada por una posición, por una fórmula, ¿verdad? Que x de t va a ser igual a, por decirles, 9 más 10t menos 2t elevado al cuadrado. Cuando en lugar de la tabla, ¿sí? Nosotros tengamos esto, ¿sí? Aquí vamos a derivar. ¿Por qué? Porque ya nos están dando la fórmula. Y obviamente vamos a graficar 9 más 10t menos 2t cuadrado. Entonces, usando aquí, vamos a ver si yo creo que por acá tengo una aplicación, jóvenes. Está un poco lenta mi compu. Tenemos una aplicación, aquí está, miren. Está algo lento aquí. Ahora sí, ahí está. Muy bien. Entonces, yo solo la voy a dibujar de manera simbólica, pero ustedes tienen que buscar la ecuación. Por ejemplo, nuestra ecuación es, la vamos a poner aquí arriba ahora, que x es igual a 9 más 10t. Ahí está. Lo bueno que ya la tenía, ¿verdad? Pero es otra ecuación aquí, ¿sí? Y esta va a ser nuestra gráfica de esta ecuación, 9 menos 10t menos 2t cuadrado. Cuando ustedes tengan el elemento que va elevado al cuadrado negativo, les va a salir este tipo de gráfica, ¿sí? Y vamos a tener un punto máximo. Ahora bien, si tenemos la cosa al revés, ¿sí? ¿Sí? Si tenemos la cosa al revés, si tenemos una gráfica donde esto sea elevado al cuadrado, yo voy a tener algo así. Y en lugar de esto, aquí yo voy a tener, ¿sí? Aquí yo voy a tener, perdón por la escritura, ¿verdad? Un punto mínimo, ¿sí? Cuando el factor que está elevado al cuadrado es positivo, yo tengo un punto mínimo. Si yo tengo un factor elevado al cuadrado que es negativo, yo voy a tener un punto máximo. Y para hallar el máximo o el mínimo, debemos derivar, ¿sí?
En este caso derivamos, pero en este primer caso que estamos viendo una sola pequeña aproximación, lo que tenemos que hacer es graficar. Ya tengo los puntos de T, ya tengo los puntos de X, y lo que me pasa ahorita es graficar. Entonces, miren, yo voy a buscar, ¿sí? Si no conocemos la posición, como en este caso, dice, sino solo como una lista de datos, que esto es lo que le llamamos un muestreo, ¿sí? Podemos aproximar la derivada por el cociente entre incrementos. Y era lo que les decía. Miren, si yo les doy nombre a cada pareja de puntos que vemos acá, por ejemplo, este es el punto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K, dice, podemos aproximar la derivada, la aproximamos por el cociente entre incrementos. O sea, ¿cuáles incrementos? Hacia C, de C hacia D, y así sucesivamente. Entonces, miren, cada uno, cuando yo dibuje, ¿cómo voy a hallar estos puntos? Pues con esto. Por ejemplo, si yo hallo que mi punto final es punto 1 y mi punto inicial es 0, lo voy a dividir, miren, perdón, es al revés, ¿verdad? Delta X va arriba, entonces es el final que es menos 0.04 menos 0 dividido 1 menos 0. Entonces, cuando yo grafique aquí, miren, aquí está 0, yo voy a graficar a la mitad de todos estos puntos. ¿Por qué? Porque es como que estuviera yo sacando un promedio de estos dos. ¿Sí? Voy a quitar el WhatsApp porque me está haciendo mucha bulla aquí. Ok, muy bien. Entonces podemos construir una tabla de valores aproximados también de la velocidad, ¿men? Así como les decía, ¿men? Para, para ejemplo, si tomamos 0, ¿sí? Calculamos los incrementos, ¿men? Yo hago el delta t de 0.1 a 0, que voy a ver si lo puedo, vamos a ver, lo puedo bajar, menos. No, ya no lo puedo bajarle. Aquí tenemos, miren, del punto B al punto A. Entonces, miren, tenemos 1 menos 0 y menos 0.4 menos 0. Entonces, la primera velocidad que vamos a hallar, miren, es menos 0.4 metros partido segundos. Observen que la posición valga 0 no implica que la velocidad sea 0. Entonces, miren cómo queda la tabla. Vamos a ver la tabla de delta X y vamos a tener la tabla de velocidades aquí abajo. Entonces, para una mejor aproximación, dice, sería asignar estas velocidades no al instante inicial. El instante inicial es 0. Pero aquí yo estoy como que estuviera hallando un promedio, miren, entre 0 y 1. Entonces, en realidad, mi punto va a estar a la mitad, precisamente aquí, de esos dos puntos. Igual acá, la velocidad va a estar en medio de estos dos datos. Y así van a estar en todos los intervalos de tiempo que pueda yo analizar. Y si se ponen a hacer todos los cálculos, tienen que llegar a esta misma tablita que tenemos aquí. Miren, en el tiempo 0, en lugar de tener tiempo 0 y tiempo 1, miren, es la mitad de 0 y de 1. Es 0.05, yo voy a tener el valor de 0.4, que es mi primer punto que debe de estar aquí. Es este que está aquí, miren. Entonces mi gráfica va a venir de aquí hacia arriba. Y luego, pues vamos a tener que para una mejor aproximación, lo vamos a dejar en este punto de aquí, miren. Entonces aquí nos vamos a ir en el mismo intervalo. Aquí van sumando de punto 1 en punto 1, igual aquí, miren, 0.5, solo con sacar el primero, el siguiente le podemos sacar para este ejemplo 0.1.
Hasta aquí es punto 15, punto 25, 35, 45 y al llegar hasta el 95. Miren, y va cambiando. Miren cómo va cambiando la velocidad desde menos 0.4 hasta 1.4. Entonces, la primera pregunta decía, ¿en qué momento la velocidad es máxima? Pues la velocidad es máxima. Aquí, miren, la velocidad es máxima. ¿Dónde? En este punto, miren, en 0.95. Porque va subiendo conforme el tiempo y nos han pedido hallar el intervalo entre 0 y 1. Entonces, aquí está la mayor parte de la velocidad máxima. Después nos están dando, ¿sí?, la aceleración en el mismo intervalo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la aceleración? Ya tenemos la velocidad aquí en esta parte y tenemos el tiempo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar los dos puntos. Acuérdense que la aceleración, ¿sí? Si vemos nuestra gráfica, ¿sí? Si vemos la aceleración, aquí nuestra fórmula, ¿sí?, que es velocidad final menos velocidad inicial. Y si vamos otra vez aquí, entonces voy a tener velocidad final, perdón, aquí está, velocidad final, velocidad inicial, tiempo final, tiempo inicial, y de estos cuatro datos yo voy a obtener una aceleración. Igual los puntos los voy a plotear en medio de estas dos cantidades. Entonces, la cantidad de tiempo que va a ser va a estar entre 0.05 y 0.15, que va a ser en 0.1. Si nos logran dar cuenta, los que tienen calculadora, 0.5 más 0.15 dividido 2 va a ser 0.1 acá. Entonces, aquí va a ser punto 1, punto 2, punto 3 y van a ser todos estos puntos que yo voy a tener. Entonces, por ejemplo, aquí miren, aquí tenemos una cuadrática. Y de la cuadrática hemos dibujado una lineal. Entonces la posición, esta es la velocidad. ¿Ven? De la cuadrática, que es la posición, yo obtuve una lineal, que es la aceleración. Ahora, miren, si hacemos estos datos, yo voy a obtener, miren, precisamente esta última. La aceleración es la derivada de la velocidad y operamos del mismo modo a partir de la tabla de la velocidad, que es la que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer nuestra siguiente tabla y vamos a sacar la aceleración. Entonces miren, la aceleración es la pendiente, estamos sacando la pendiente entre estos dos puntos, luego la pendiente en estos dos puntos, luego la pendiente aquí, la pendiente, cada pedacito de estos es una pendiente. Por eso aquí está dibujado como que fueran escaleritas, pero en realidad son triángulos de pendiente. Y vemos que para todas, miren, nos da 2. Entonces se cumple lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que el cálculo de la aceleración al final de cuentas nos va a quedar entonces una recta horizontal en 2. ¿Sí? Entonces si nos vamos a la aplicación que yo tenía por aquí, nuestra aceleración, ¿sí?, nos va a quedar en este sentido. ¿Sí? En una línea azul, aquí en 2 metros por segundo. Para todos y cada uno de los tiempos. ¿Sí? Aceleración igual 2 metros por segundo, ¿sí?, que es el resultado que tenemos precisamente acá. Miren, miren, para todos los intervalos nos quedó 2. Y eso lo pueden comprobar. Hicieran todos los cálculos para verificar que todo esto esté correcto. Bueno, yo ya lo verifiqué, ¿verdad? Pero es bueno. Y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy y esperando que puedan colaborar el día de mañana. Y ya el día de mañana vamos a ver cómo calculamos y cómo hacemos operaciones con un gráfico de velocidad media. Y eso va a ser para el día de mañana, ¿verdad, jóvenes? Espero que les haya gustado la clase y si algunos tienen algún problema o dice, ¿a cuál en la tercera tabla? En la tercera tabla, ¿de dónde saco los tiempos? Ok, en la tercera tabla. Ahorita voy a poner la tabla, ¿sí?
En la tercera tabla me imagino que es la aceleración. ¿De dónde lo saco los tiempos? De aquí, miren. El tiempo que voy a dibujar yo aquí abajo es el que les digo yo. 0.05 más 0.15 dividido 2. Precisamente me da este tiempo de acá. ¿Ven? Si yo hago 0.15 más 0.25 me da 0.40. Dividido 2, que es el promedio, me va a dar 0.2. Si yo sumo 0.25 más 0.35 me da 0.60. Lo divido dentro de 2 y me va a dar 0.3. Y eso es para sacar los puntos para graficar esta tercera gráfica. Mañana, ¿a qué hora? Pues vamos a tratar de empezar a las 11 en punto. No, perdón, a la hora de la clase, a las 11:30 en punto, a las 11:30 en punto. A ver, ¿qué dice Hailey Alexia? Que tenemos que llegar a la gráfica lineal. Sí, siempre y cuando para la posición sea una cuadrática. Si la posición es una cuadrática, la velocidad va a ser una lineal y la aceleración va a ser una constante. Si para la posición tengo una cúbica, para la velocidad va a ser una cuadrática y para la aceleración va a ser una lineal. Y como la teníamos en el anterior movimiento, yo tenía para la posición una gráfica lineal, para la velocidad era una constante y para la aceleración era cero. Eso me parece que se los puse en el pizarrón el último día de que tuvimos clase, ¿verdad? O sea, sí vamos a llegar y sí así se comportan todos los tipos de gráfica, ¿verdad? ¿Y cómo podemos graficar? Pues no podemos graficar más que puntear datos. O sea, si se les pide graficar, hay que graficar, hay y hacer su gráfica normal, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Luego la derivada y ya con la derivada tenemos la segunda gráfica. Luego la siguiente derivada y vamos a tener la tercera gráfica. Siempre vamos a trabajar con derivadas, jóvenes. Ahora con derivadas, cuando estemos viendo gráficos. A no ser que no nos den gráficos y que nos den tablas de datos y cuando veamos tablas de datos es lo más tedioso, ¿va? Tenemos que puntear cada uno de los puntos para ver qué tipo de gráfica es, ¿sí? Por ejemplo, si miramos en este gráfico, ¿sí? Miren, aquí hay un triangulito, este es más chiquito, aquí es 0, miren, y aquí vuelve a cambiar, miren. Aquí el triángulo pendiente está arriba de la gráfica y aquí el triángulo pendiente está bajo la gráfica. Por eso es que la velocidad en estos casos es negativa, ¿sí? Que es en estos casos de aquí, y después se vuelve a poner positiva de aquí en adelante, que es la parte que vemos aquí y de aquí para acá. En cambio, si logran ver ustedes, aquí los gráficos, aquí los triángulos no son uniformes, miren. En cambio, aquí sí. Por eso aquí la pendiente va cambiando conforme cambiamos un punto en la curva. Por eso tenemos que usar derivadas o el cálculo de aproximación numérica. ¿Por qué se llama aproximación numérica? Porque estamos haciendo intervalos de tiempo bien pequeños de 0.1 segundos cada uno. ¿A qué hora subirá la grabación de la clase? Tarde noche. No puedo poner una hora porque esto de la grabada de por ejemplo, grabé el de mecánica analítica al de 9:10:15 y todavía no lo tengo disponible para compartir. Todavía se está cargando y procesando. Igual me imagino que va a pasar con este, que también ya llevamos una hora. Y sí, dice Christopher Salvador, no le entendí muy bien a eso lo que dijo ahorita, pero ¿cuál? ¿Cuál en realidad? Lo que estábamos hablando de la velocidad, de la aceleración o de la posición. Y Berman, gracias, dice, ok, muy bien. Muy bien, ya leímos todos los comentarios que pusieron aquí y si no, jóvenes,
Si se me pasa algo, abran su micrófono, jóvenes, y me pueden hablar porque estamos en vivo. Entonces así yo me regreso y veo que explicar de una vez lo que estemos haciendo todo esto, ¿verdad? Ya, Inge, gracias. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, solo estamos 36 personas y esperemos tener la clase pues más en la noche. Yo me imagino que por a eso de las 7, 8 de la noche, si ya tengo disponible el video, porque esto